Buenos días chicos y chicas, mi nombre es Juan Pablo Hernández Castro y a lo largo del curso les voy a ofrecer una serie de videotutoriales los cuales van a ayudar a que profundicen los conceptos en el manejo de la asignatura y las herramientas que se proponen para ello. En primera instancia voy a empezar con un videotutorial con respecto a la herramienta de gráficos en Excel y la herramienta de previsión que permite realizar pronósticos de demanda y es muy importante. No siendo más, pues comencemos. Lo primero es que voy a dar un ejemplo básico. Todos conocemos el manejo de la herramienta de gráficos, pero hay unos tips que son importantes para tenerlos en cuenta. Lo primero es que quiero graficar las bacterias en función de la temperatura. Entonces voy a ir a la herramienta insertar y aquí podemos observar que está gráficos recomendados, las diferentes opciones de gráficos que podemos crear. Yo les voy a hacer un énfasis aquí en la herramienta de gráficos recomendados, ya que Excel es muy inteligente al momento de identificar qué tipo de gráfica queremos. Entonces va a ser muy importante y ahorita les voy a mostrar un ejemplo en el cual es mucho mejor utilizar esa herramienta que crear nuestro propio gráfico. Pero por ahora vamos a la herramienta de dispersión y creamos este gráfico. Como podemos observar, el gráfico aquí presentado nos está mostrando las bacterias en función de la temperatura en función de las bacterias y no es lo que queríamos. Por ello, en vez de modificar las columnas del gráfico, vamos a ir directamente a la herramienta seleccionar datos, que es mucho más práctica y útil. La activamos y aquí aparece varias opciones que podemos modificar sin alterar la tabla del Excel. Si le damos cambiar fila a columna, esto va a ser una opción que comúnmente recurrimos y es erróneamente elegida debido a que el gráfico se desconfigura totalmente. Entonces esta no nos sirve, damos cancelar y vamos nuevamente a la herramienta de seleccionar datos, modificar. Aquí el nombre de la serie puede ser temperatura, en este caso le voy a poner crecimiento de bacterias. Valores X de la serie, como podemos observar está bacterias, pero necesitamos que sea temperatura, entonces vamos a temperatura, lo seleccionamos. Y valores Y de la serie, queremos que sea bacterias, entonces lo seleccionamos. Ya todo listo, le damos a aceptar y aceptar. Aquí hay varias opciones que también conocemos por nuestros cursos de física que van a ser muy importantes en la asignatura. Los títulos de los ejes nos muestra pues cuáles son bacterias y temperaturas, etiquetas de datos, barras de error, leyenda y una de las más importantes, línea de tendencia. Vamos a ir a más opciones y tal cual como en los cursos de laboratorio de física, vamos a ingresar la ecuación en el gráfico y el valor del coeficiente de correlación en el gráfico. ¿Por qué estos datos? En el manejo de series de pronósticos en PCOI tenemos que identificar cuando una serie es estacionaria o no para poder clasificar el pronóstico o la serie de datos. Por ello, la pendiente y el punto de corte nos van a ayudar a determinar cuándo la serie es estacionaria o no. Además, la línea de tendencia nos puede dar una aproximación a qué creemos que puede hacer la serie. Eso es con respecto a la parte de gráficos. Ahora bien, este ejercicio que está aquí fue tomado de un curso de Excel básico que se dicta en el capítulo de Ingeniería Industrial. Si ustedes quieren profundizar, nosotros hacemos unos cursos avanzados en el manejo de Excel. Cualquier cosa me pueden contactar. Y dejando de lado esta publicidad, voy a proceder a hacer este ejercicio. En este ejercicio tenemos varios datos, el ID del producto, el cliente, las unidades vendidas, la fecha, el precio y el total para Postobón. Fue el caso que se tomó en este ejemplo. Y nos preguntan que queremos saber cuál fue el cliente que más ingresos generó en el mes, teniendo en cuenta la gráfica. Para ello, Excel no importa si tenemos las columnas separadas entre sí o las tenemos consecutivas. Vamos a seleccionar el cliente. Ustedes para seleccionar toda la columna de datos de una tabla, sin necesidad de usar el mouse, le dan Control Shift, flecha hacia abajo, Control para dejar la primera selección y vamos al total. Igual con el total, Control Shift hacia abajo. Tenemos las dos columnas seleccionadas, le damos a insertar y aquí va a ser muy importante ir a gráficos recomendados. ¿Por qué? Ya un poquito voy a crear la gráfica y después les explico por qué es mucho mejor usar esta opción. Le damos gráficos recomendados y Excel nos proporciona una serie de gráficos que él considera importantes para analizar nuestra información.
está el promedio total por cliente, la cuenta de total por cliente y la suma de total por cliente. Vamos a usar esta opción. Aquí hay muchos más gráficos que ustedes pueden explorar, pero por ahora vamos con suma total por cliente. Le damos a aceptar y él nos la crea en una nueva hoja de cálculo. Aquí podemos observar que el cliente que más ingresos generó en el mes fue el cliente Jumbo, con un total de 95.123.841 pesos. ¿Por qué es mucho más práctico en este caso utilizar la herramienta de gráficos recomendados y no la herramienta de crear un gráfico normal? Si se dan cuenta, aquí tenemos el total de ingresos por cada uno de los clientes, pero no sabemos, los clientes están repetidos en varias ocasiones. No sabemos cuánto corresponde a cada uno de ellos. Aquí hay un éxito, más adelante puede haber un éxito, por ejemplo aquí Jumbo, Jumbo, Jumbo. Y necesitamos el total de los ingresos más altos. Por ello, al usar directamente gráficos recomendados, Excel directamente con un paso intermedio nos crea una tabla dinámica que nos representa la suma del total de ingresos por clientes. Si hubiéramos creado gráficos, primero tendríamos que haber creado una tabla dinámica para conocer el total de estos ingresos, mientras que Excel lo calcula automáticamente. Por eso es mucho más importante utilizar esa herramienta. Para este segundo punto, ¿cuáles fueron los días en los que menos ingresos se registraron? Ya va a ser en función ya no va a ser en función del cliente, sino la fecha contra el total, y lo mismo, un gráfico recomendado, y ahí podemos ver qué pasa. En este caso vamos a elegir un gráfico de dispersión y los puntos más bajos van a representar cuáles son los días en los que menos ingresos se registraron, pero desde el mismo procedimiento. Ahora voy a hablarles de la herramienta de previsión, que esta ya no es, creo que muy pocos la conocen. Esta herramienta en Excel, más que todo, siempre va a ser muy importante identificar como una serie de pronósticos. Cuando nosotros tenemos una serie de demanda para un cierto producto en específico, Excel nos permite hacer una previsión de cuáles cree que son los datos a futuro que puede tener la demanda. Estos pronósticos también se pueden realizar en R y dependiendo del criterio que cada uno de ustedes escojan, con la práctica se van a dar cuenta cuál de ellos es mejor. En cada caso puede variar, puede ser mejor en R, puede ser mejor en Excel, pero eso depende de los indicadores de errores de pronóstico. Para ello, aquí podemos ver las semanas que se tienen y la demanda para cada una de esas semanas de un producto cualquiera. Vamos a seleccionar toda la tabla con control asterisco, vamos a datos, en datos aparece la herramienta previsión. Le damos clic sobre la herramienta y nos muestra esta interfaz. Nos dice crear una hoja de cálculo de pronóstico. Hay dos opciones: utilizar datos históricos para crear una hoja de cálculo de pronóstico visual, o en su defecto hacerlo por columnas. La parte de color azul nos indica cuáles son los datos de la demanda que están registrando, y la parte naranja nos indica el límite de confianza superior, el límite de confianza inferior y la previsión, o sea, el pronóstico que Excel cree que es considerable para estos datos. Aquí podemos dar cuál es el final del pronóstico, si queremos que sean 8, 9 o 10 semanas, lo vamos a dejar en 8. Y otras opciones importantes como el intervalo de confianza, la escala de tiempo, el intervalo de valores, la estacionalidad. Ese es un concepto que ustedes más adelante trabajarán, así que no quiero meterme mucho en ello por ahora. Y también está incluir estadísticas de previsión. Esta nos va a mostrar los errores de pronóstico que pueden presentarse. Le damos crear y Excel en una hoja de cálculo nueva nos va a crear la previsión, o sea, el pronóstico que Excel realizó con la herramienta, y aparte de eso nos queda ya una tabla. Sabemos que es una tabla por el formato que tiene y por los filtros. Estas estadísticas alfa, beta, gamma son muy importantes, que van a trabajarse en los diferentes métodos de suavización exponencial, eso lo explicaré más adelante, y en sus clases teóricas también lo verán, y los errores de pronóstico, el MASE, el SMAPE, el MAE y el RMSE, esos también los verán más adelante. Por último, aquí muestra cuál fue el resultado de la previsión que arrojó la herramienta Excel. Entonces aquí muestra cuál debe ser la herramienta del pronóstico que oscila en esos intervalos de confianza. Y eso es todo concerniente a estas herramientas. En un próximo video hablaré de la herramienta de cómo hacer estos pronósticos en R, y muchas gracias.